Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Cristian Caldera y el día de hoy analizaremos los aportes de Durkheim, Mead, Collins y Johan para comprender cómo se construye la interacción social y cuál es el papel que desempeña el sujeto dentro de la sociedad. Para ello abordaremos cuatro categorías principales que son el ritual, la intersubjetividad, las cadenas de interacción y emociones y la creatividad junto con la contingencia. La interacción social hace parte de nuestra vida diaria. Cada vez que conversamos con alguien, asistimos a una clase, compartimos con nuestra familia o participamos en una celebración, estamos construyendo relaciones, compartiendo significados y experimentando emociones. En este sentido, Collins sostiene que la vida social se desarrolla a partir de las interacciones cotidianas donde las emociones juegan un papel fundamental en la creación y fortalecimiento de los vínculos entre las personas. A partir de esta idea, revisaremos cómo cada uno de estos autores aporta una mirada diferente, pero complementaria, para comprender la interacción social y reflexionar sobre la manera en que los individuos participan en la construcción de la sociedad. Emily Durkheim, el ritual. Para comenzar, hablaremos de Emily Durkheim y su concepto de ritual. Cuando escuchamos esta palabra, normalmente pensamos en ceremonias religiosas. Sin embargo, Durkheim le da un significado más amplio. Para él, los rituales son prácticas colectivas que permiten fortalecer los vínculos entre las personas y generar un sentido de pertenencia dentro de un grupo. En las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim explica que los ritos reúnen a las personas alrededor de creencias, símbolos y prácticas compartidas, fortaleciendo la cohesión social y la identidad colectiva. ¿Qué plantea Durkheim sobre el ritual? Durkheim sostiene que los rituales cumplen una función social porque unen a las personas y refuerzan los valores y las normas que comparten. Al participar en ellos, los individuos no solo expresan sus creencias, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia hacia la comunidad. Un ejemplo de esto lo vemos en actividades como una graduación, una celebración familiar o un partido de fútbol. Aunque son situaciones diferentes, todas reúnen a las personas alrededor de símbolos y emociones compartidas, fortaleciendo los lazos sociales. ¿Cuál es la importancia de este aporte para comprender la interacción social? El principal aporte de Durkheim es demostrar que la interacción social no depende únicamente de las acciones individuales, sino también de las experiencias colectivas que mantienen unida a la sociedad. Además, explica que las emociones compartidas durante los rituales fortalecen la cohesión social, una idea que más adelante será desarrollada por Collins al hablar de la energía emocional. George Herbert Mead, la intersubjetividad. Después de comprender cómo los rituales fortalecen la cohesión social, es importante analizar cómo las personas construyen su identidad y le dan sentido a esas interacciones. Para ello, George Herbert Mead propone el concepto de intersubjetividad. ¿Qué plantea Mead sobre la intersubjetividad? Mead sostiene que las personas no construyen su identidad de manera aislada, sino a través de la interacción con los demás. Es mediante la comunicación, el lenguaje y el intercambio de significados que aprendemos quiénes somos y cómo actuar dentro de la sociedad. En otras palabras, el yo de forma en la relación con otros, como señalan Monfer, González y Díaz. Para mí, el significado no existe por sí solo, sino que surge de la interacción social y de la interpretación que las personas hacen de las acciones y los símbolos compartidos. Un ejemplo de esto ocurre cuando un estudiante inicia la universidad. Poco a poco aprende a cómo comportarse, cómo relacionarse con sus compañeros y profesores y qué normas hacen parte de su nuevo entorno.
Todo ese aprendizaje se construye mediante la interacción con los demás. ¿Cuál es la importancia de este aporte para comprender la interacción social? El principal aporte de Mead es demostrar que la sociedad y el individuo se construyen mutuamente. Gracias a la interacción, las personas desarrollan su identidad, comprenden las normas sociales y crean significados compartidos que hacen posible la convivencia. Esto permite entender que nuestras acciones no dependen únicamente de decisiones individuales, sino que también de las relaciones que establecemos con quienes nos rodean. Este planteamiento se complementa con la respuesta de Randall Collins, quien explica que, además de construir significado, las interacciones también generan emociones que fortalecen o debilitan los vínculos entre las personas. Randall Collins, cadenas de interacción y emociones. ¿Hasta qué punto hemos visto que los rituales fortalecen la cohesión social y que la interacción permite construir nuestra identidad? A partir de estas ideas, Randall Collins explica que la vida social está formada por una serie de encuentros cotidianos que influyen en la manera en que las relaciones con los demás. ¿Qué plantea Collins sobre la cadena de interacción y las emociones? Collins sostiene que cada interacción que tenemos con otras personas genera una respuesta emocional. Cuando una experiencia es positiva, aumenta la confianza, el sentido de pertenencia y las ganas de volver a interactuar. Por lo contrario, cuando una experiencia es negativa, puede producir rechazo y disminuir el deseo de participar nuevamente. ¿Quién explica que la teoría de Collins, las interacciones cara a cara, son el escenario donde se desarrolla la interacción social y donde las emociones fortalecen o debilitan los vínculos entre las personas? Un ejemplo cotidiano ocurre en un salón de clase. Si un estudiante participa y recibe apoyo de su profesor y de sus compañeros, probablemente se sentirá más seguro y continuará participando. En cambio, si es objeto de burlas o críticas constantes, es posible que prefiera guardar silencio y evitar nuevas interacciones. ¿Cuál es la importancia de este aporte para comprender la interacción social? El principal aporte de Collins es demostrar que las emociones también hacen parte de la vida social. Las relaciones no solo se construyen mediante normas o significados compartidos, sino que también a través de las emociones que experimentamos en cada interacción. Esto ayuda a explicar por qué algunas relaciones se fortalecen con el tiempo, mientras que otras se debilitan o desaparecen. Además, Collins retoma la idea de Durkheim sobre los rituales y muestra que estos generan una energía emocional que motiva a las personas a seguir participando en la vida colectiva. Hans Johans, creatividad y contingencia. Después de analizar cómo se construyen las relaciones sociales y el papel de las emociones en la interacción, Hans Johans propone una idea diferente. Las personas no actúan únicamente siguiendo normas o reglas establecidas, sino que también tienen la capacidad de crear nuevas formas de actuar frente a las situaciones que enfrentan. ¿Qué plantea Johan sobre la creatividad y la contingencia? Johan sostiene que la acción humana es creativa porque las personas pueden adaptarse y responder de diferentes maneras a situaciones inesperadas. A esto lo denomina contingencia, es decir, la posibilidad que la realidad cambie y obligue a buscar nuevas soluciones. Un ejemplo de ello fue la pandemia, cuando muchas personas tuvieron que cambiar la forma de estudiar, trabajar y comunicarse. Aunque todos enfrentaban una situación similar, cada uno encontró maneras diferentes de adaptarse. ¿Cuál es la importancia de este aporte para comprender la interacción social? El principal aporte de Johan es conocer que las personas no solo siguen las normas de la sociedad, sino que también tienen la capacidad
de transformarla mediante sus acciones. Esto demuestra que el sujeto participa activamente en la construcción de la realidad social. Para concluir, los aportes de Durkheim, Mead, Collins y Johan permiten comprender la interacción social desde diferentes perspectivas que se complementan entre sí. Durkheim muestra cómo los rituales fortalecen la cohesión social. Mead explica que la identidad se construye a través de la interacción con los demás. Collins resalta que el papel de las emociones en los encuentros cotidianos y Johan demuestra que las personas también pueden actuar de forma creativa y transformar su realidad. En conjunto, estas teorías permiten entender que el sujeto no vive aislado, sino que construye su identidad, sus relaciones y sus acciones mediante la interacción con otros. Además, evidencian que la sociedad se fortalece gracias a las experiencias compartidas, pero también cambia constantemente en la capacidad que tienen las personas de adaptarse, crear y dar nuevos significados en su entorno.